Cordial saludo. Bienvenidos una vez más a JCH Divulgación Jurídica, donde encuentran como otros temas legales de interés. Continuamos con nuestro curso de Introducción al Derecho, estudiando en esta oportunidad el capítulo quinto del libro segundo de la obra El Contrato Social de Juan Jacobo Rousseau, que tiene por título Del Derecho de Vida y de Muerte. En este controvertido capítulo, Rousseau comienza planteándose si los individuos pueden ceder al soberano el derecho de decidir sobre sus vidas, a pesar, según él, de que las personas no tienen el derecho a decidir sobre sus propias vidas de manera autónoma. En respuesta, argumenta que el hombre tiene el derecho de arriesgar su propia vida para preservarla, ilustrando esta afirmación poniendo como ejemplo el lanzarse por una ventana en caso de incendio. Rousseau enfatiza que el objetivo del contrato social es la conservación de quienes participan en él, destacando que aquellos que buscan preservar sus vidas deben aceptar los riesgos y pérdidas asociados con ese propósito. El ciudadano, según el filósofo, no tiene la autoridad para juzgar los peligros a los que la ley lo expone. Nos dice mucha atención con estas polémicas palabras del autor que si el soberano determina que la muerte de un ciudadano es beneficiosa para el Estado, éste debe aceptar esa decisión, ya que su vida se considera un don condicional del Estado y ha vivido de manera segura bajo esa condición hasta ese momento. Rousseau aborda la justificación de la pena de muerte desde una perspectiva peculiar dentro del contexto de ese contrato social. Él sugiere que la aceptación de la pena de muerte se puede entender desde el mismo punto de vista que uno acepta morir para evitar convertirse en víctima de un asesino. Dicho en otras palabras, al enfrentar la posibilidad de ser asesinado por otro, uno podría considerar aceptar la pena de muerte como una manera de evitar esa amenaza. En el marco del contrato social, el autor destaca que la preocupación principal no es que los individuos dispongan de sus propias vidas, sino garantizar la preservación de éstas. En este contexto, el filósofo argumenta que es improbable que alguien que participe en el contrato social tenga la intención deliberada de ser arrestado o encarcelado. En lugar de pensar en la autodestrucción, nos dice, la atención se centra en asegurar la supervivencia y protección mutua dentro de la sociedad organizada por ese contrato social. Como es nuestra costumbre, vamos a leer en este punto uno de los apartes del capítulo que venimos estudiando. Abro comillas. Por otra parte, todo malhechor, atacando el derecho social, conviértese por sus delitos en rebelde y traidor a la patria. Cesa de ser miembro de ella al violar sus leyes y le hace la guerra. La conservación del Estado es entonces incompatible con la suya. Es preciso que uno de los dos perezca, y al aplicarle la pena de muerte al criminal, es más como a enemigo que como a ciudadano. El proceso, el juicio, constituyen las pruebas y la declaración de que ha violado el contrato social y por consiguiente que ha dejado de ser miembro del Estado. Ahora bien, reconocido como tal, debe ser suprimido por medio del destierro como infractor del pacto o con la muerte como enemigo público, porque tal enemigo no es una persona moral, sino un hombre, y en ese caso el derecho de la guerra establece matar al vencido. Pero, se dirá, la condenación de un criminal es un acto particular. Estoy de acuerdo, pero este acto no pertenece tampoco al soberano. Es un derecho que puede conferir sin poder ejercerlo por sí mismo. Todas mis ideas guardan relación y se encadenan, pero no podría exponerlas todas a la vez. Además, la frecuencia de suplicios es siempre un signo de debilidad o de abandono en el gobierno. No hay malvado a quien no se le pueda hacer útil para algo. No hay derecho, ni para ejemplo, de matar sino a aquel a quien no puede conservarse sin peligro. Cierro comillas. Posteriormente, Rousseau aborda el tema del derecho de gracia, que consiste en la facultad de eximir al culpado de la pena establecida por la ley y aplicada por el juez. Rousseau sostiene que este derecho pertenece exclusivamente al poder soberano, es decir, a la autoridad que está por encima de la ley y el juez. A pesar de esto, señala que el ejercicio de este derecho no está claro y es poco común. En un estado bien gobernado, según Rousseau, hay pocos castigos, no porque se otorguen muchas gracias, sino porque hay muy pocos criminales. La frecuencia de crímenes indica impunidad cuando el Estado se debilita o está en declive. Rousseau destaca que en la antigua República Romana ni el Senado ni los cónsules
solían conceder indultos e incluso el pueblo, aunque en ocasiones revocaba sus propios juicios, raramente otorgaba gracias. Finalmente, el filósofo sugiere que la frecuencia de indultos podría indicar que en el futuro los delincuentes no necesitarán ser perdonados, lo cual interpreta como una tendencia negativa. Sin embargo, reconoce ciertas reservas al abordar estos temas y sugiere que estas cuestiones deberían ser discutidas por personas justas que nunca hayan delinquido ni necesitado de gracia, indicando cierta incomodidad o inseguridad en sus propias conclusiones. Hemos llegado al final de este capítulo quinto del libro segundo del contrato social. Espero que este tema sea de su interés y que ante todo sea de utilidad para todos ustedes. Los invito a darle like si están escuchando este podcast en Facebook o YouTube o a calificarlo si lo están haciendo en Anchor o Spotify. No olviden compartir esta información para que muchas más personas sigan aprendiendo derecho con nosotros. Muchas gracias.